Desde Canadá, North TV News. Las últimas noticias en español de Canadá y el mundo. Síguenos en YouTube y Facebook. Ontario anuncia regreso a clases en septiembre. La industria de viajes y turismo pide ayuda al gobierno para afrontar la crisis debido a la pandemia. La frontera entre Canadá y Estados Unidos continuará cerrada. Bajó interés de la tasa hipotecaria canadiense. Rusia registró la primera vacuna contra el COVID-19. Continúan cerrados los trámites de inmigración hacia Canadá. Manitoba registró nuevo brote de coronavirus. Protestas en el Líbano causaron la caída del gobierno. El actor Antonio Banderas anunció que padece de coronavirus. Barcelona fue derrotado 8-0 frente a un poderoso Bayern Múnich. Esta y muchas más noticias solo aquí en North TV. Gracias por preferirnos. Ontario se prepara para inicio de clases escolares. Hasta el 17 de agosto, según el Ministerio de Educación de Ontario, los padres de familia podrán enviar la encuesta que les permitirá informar su intención de mantener a sus hijos en las escuelas de la provincia a partir del inicio de clases el 8 de septiembre. El Ministerio de Educación ha indicado que todos los estudiantes de las escuelas primarias podrán regresar a la escuela 5 días a la semana y recibir clases presenciales convencionales, todo bajo protocolos mejorados de salud y seguridad que incluyen máscaras obligatorias para todos los estudiantes en los grados 4 a 8 y será obligatorio el uso de máscaras entre los estudiantes de jardín de infantes a 3er grado. El ministerio ha indicado además que todos los estudiantes de secundaria regresarán a la escuela en un modelo adaptativo con grupos de 15 alumnos que asistirán en días alternos y todos tendrán que usar mascarillas obligatorias. No olvide revisar diariamente la página web de su colegio para estar informado sobre las medidas de ingreso a las escuelas de Canadá. Y en otras noticias, el gobierno de Ontario está proporcionando más de $500 millones en apoyo a las juntas escolares para garantizar que las escuelas de la provincia vuelvan a abrir de forma segura en septiembre y para proteger a los estudiantes y al personal. Estos apoyos permitirán que las juntas escolares proporcionen más distancia física en las aulas y financiamiento directo para utilizar espacios comunitarios no escolares y permitir que las juntas hagan ajustes en función de sus necesidades locales. Continuará cerrada frontera entre Canadá y Estados Unidos. Por designación del primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, y como una forma de frenar la expansión del virus, la frontera entre Canadá y Estados Unidos se mantendrá cerrada por 30 días, ampliando la fecha hasta el 21 de septiembre próximo, según lo dio a conocer el ministro de Seguridad Pública, Bill Blair. La medida se ha mantenido en vigor desde el mes de marzo, teniendo en cuenta los altos niveles de contagios por coronavirus en muchos estados de los Estados Unidos, por lo que los gobiernos de forma amistosa han acordado mutuamente seguir restringiendo el movimiento a través de la frontera internacional más larga del mundo. Los únicos autorizados para pasar por la frontera terrestre son los trabajadores esenciales, los camioneros y los profesionales de la salud. Por otro lado, los canadienses pueden volar a Estados Unidos sin restricción, pero con todas las medidas de seguridad en salud. Y en noticias económicas, tasa hipotecaria de Canadá baja al 4.79%. Las tasas hipotecarias a 5 años anunciadas por los grandes bancos de Canadá han bajado en las últimas semanas a 4.79%. Este porcentaje ya fue reducido 2 veces durante la pandemia, primero a mediados de marzo, cuando bajó 15 puntos del 5.19% al 5.4% y luego otra vez en mayo, cuando bajó otros 10 puntos al 4.94%. El recorte de 15 puntos de esta semana se suma a ese descenso y teóricamente significa que los prestatarios calificados pueden ahora ser aprobados para una hipoteca ligeramente más grande que la semana pasada, incluso si sus ingresos siguen siendo los mismos.
Todos los trámites de visados de México, Centroamérica y el Caribe hacia Canadá están actualmente cancelados hasta nuevo aviso, por lo cual no se podrán hacer solicitudes de citas para tomas biométricas u otros servicios. Igualmente, las embajadas de Canadá no están recibiendo al público para asuntos relacionados con procedimientos de inmigración y el país mantiene las fronteras cerradas para el paso de turistas y personas que desean hacer solicitudes de refugio en Canadá mientras se supera la emergencia por COVID-19. Según el gobierno de Canadá, las fronteras estarán cerradas hasta el próximo 21 de septiembre, fecha en la que se decidirá si esto se amplía o se levantan las medidas. Les aconsejamos revisar constantemente las páginas web de sus embajadas en Canadá y de sus consulados para conocer la información y visitar www.bfsglobal.ca para obtener más información sobre visados en todo el mundo. Industria de viajes pide ayuda para afrontar crisis. Esta semana los parlamentarios del Comité de Industria de la Cámara de los Comunes escucharon historias sombrías sobre los estragos que la pandemia está causando en el sector de los viajes y el turismo. Los líderes de la industria dijeron que los programas federales existentes no ayudan a sus miembros o no son suficientes para mantener a flote las empresas. Charlotte Bell, presidenta de la Asociación de la Industria de Viajes de Canadá, dijo que si bien se permitió que otras empresas reabrieran gradualmente, el sector del turismo continúa paralizado debido a las restricciones de viaje y el cierre de fronteras. También habló sobre los despidos masivos y bancarrotas a gran escala si el gobierno federal no aumenta la ayuda para el sector. Amenazas contra primer ministro y gabinete de Canadá. La RCMP, la Real Policía Montada de Canadá por sus siglas en inglés, informó que han aumentado las amenazas en contra del primer ministro Justin Trudeau y de su gabinete durante el 2020 con respecto al año inmediatamente anterior. Entre enero y julio del presente año se han abierto 130 investigaciones por amenazas a funcionarios del alto gobierno, 30 más que en el mismo periodo de 2019. El jueves pasado, la portavoz de la ministra de Turismo, Cultura y Deporte de Ontario, Lisa MacLeod, anunció que se encuentra bajo protección policial por segunda vez. Y la policía de Ottawa abrió una investigación en contra de un hombre que apareció en un video gritando de manera vulgar y amenazante a un miembro de la oficina de la ministra de Infraestructura y Comunidades, Catherine McKenna. En un pronunciamiento público, McKenna aseguró que este no es un incidente aislado. No se trata solo de mí, de los miembros de mi personal, de mi familia. Con demasiada frecuencia hay incidentes contra políticos y a menudo mujeres políticas. Windsor Essex pasa a etapa 3 de reapertura económica. El pasado miércoles, el gobierno de Ontario autorizó a Windsor Essex a dar inicio a la fase 3 de la reapertura económica, permitiendo que más negocios abran sus puertas al público. Cabe recordar que esta provincia fue una de las más afectadas debido al alto número de contagios que paralizó sus actividades comerciales. La mina de oro y plata New Gold Incorporation en Rainy River, Ontario, es la primera en Canadá en implementar una nueva prueba que puede diagnosticar casos de COVID-19 en tan solo una hora fuera de un laboratorio. El CEO de New Gold, Ren Nyaut Adams, aseguró que buscan mantenerse en cero los casos como hasta ahora, implementando los recursos que tengan a su disposición. Sindicatos y fabricantes de autos se enfrentan en negociaciones con COVID-19. Esta semana se llevó a cabo la reunión del grupo sindical Unifor con las 3 compañías fabricantes de vehículos de Detroit, Chrysler, Ford Motor Company y General Motors. La reunión tuvo como objetivo central redefinir los acuerdos entre las compañías y los trabajadores, debido a que los actuales acuerdos vencen el 21 de septiembre del presente año. Unifor, en cabeza de Jerry Díaz, manifestó su interés en conseguir mejor remuneración económica y seguridad laboral para los más de 20,000 trabajadores del sector automotriz a los que representan, mientras que los representantes de las compañías automotrices se enfocaron en el gran impacto que ha afectado al sector en general, obligando a algunas empresas incluso a cerrar algunas de sus plantas de producción y en otros casos a reducir las jornadas para poder sobrevivir a la crisis. Air Canada lanzará programa Aeroplan. A partir de noviembre próximo, Air Canada lanzará un renovado programa de lealtad Aeroplan, con el objetivo de incentivar la preferencia de sus servicios por parte de los miles de viajeros que a causa del COVID-19 no han podido volar durante este año.
Los usuarios podrán reservar sus asientos en cualquier vuelo de la aerolínea canadiense usando sus puntos de Aeroplan. El cambio consiste en que, al día de hoy, el número de asientos que se pueden reservar bajo esta modalidad es limitado. Otra de las novedades es que se permitirá a los miembros de Aeroplan compartir sus puntos hasta con 8 amigos o familiares y pasarles los puntos para que sean otros los que puedan aprovecharlos. Un esfuerzo de Air Canada para conquistar a los viajeros en medio de una dura situación en la que han tenido que despedir a más de 20,000 personas por las pérdidas que han ocasionado el descenso en un 95% en el número de sus pasajeros. Con la fase 3 de la reapertura económica implementada en casi todo el territorio canadiense, las cifras de esta semana son: Quebec, 61,151 casos; Ontario, 40,646 casos; Alberta, 12,053 casos; Columbia Británica, 4,358 casos; Nueva Escocia, 1,074 casos. Total de casos confirmados, 122,000. Recuperados 108,000, personas fallecidas 9,026. Ya regresamos. Hola amigos, mi nombre es Cristian Santamaría, representante de Direct Nissan. Direct Nissan tiene el mejor servicio al cliente en todo el área de Toronto. Quiero invitarlos a nuestro dealership para que ustedes sean parte de esta experiencia. Ya lo saben, comuníquense conmigo al número que aparece en pantalla y síganme en mis redes sociales. Somos una productora audiovisual, líder en la realización de comerciales y spots publicitarios para redes sociales. Contáctanos ya y expande tu negocio. Síguenos y disfruta de un completo resumen de noticias de Canadá y el mundo en español, solo por Nord TV. Total Marketing incrementa el tráfico de tus redes sociales y consigue más seguidores con una estrategia personalizada para elevar el impacto de tu marca y llegar a más clientes. Contáctanos ya, más 54 911 6928 5675. Total Marketing. Efectividad en redes sociales. Clean space is the highest priority during this time. We provide state-of-the-art professional disinfecting services. We offer a choice of services to fit your needs. Disinfecting services, sanitizing services, deep cleaning, electrostatic disinfection services, and much more. Save your time, save your money, save yourself. Call us for your next cleaning service today. Ottawa regulariza estatus de refugio de ángeles guardianes. El ministro de Inmigración, Refugiados y Ciudadanía, Marco Mendiciano, afirmó que solo los solicitantes de asilo que atendieron a los pacientes en el momento más álgido de la pandemia por COVID-19 podrán obtener la residencia permanente a través de un programa federal de regularización temporal en los próximos meses. Los asistentes de atención a pacientes, enfermeras, auxiliares de enfermería, ayudantes de servicios tendrán el beneficio, según informó Radio Canadá, pero deberán cumplir con ciertas condiciones como haber presentado una
una solicitud de asilo antes del 13 de marzo de 2020, haber obtenido un permiso de trabajo después de presentar una solicitud de asilo, haber trabajado en una profesión designada durante al menos 120 horas entre el 13 de marzo y el 14 de agosto de 2020 como cuidador y demostrar que tiene 6 meses de experiencia en la profesión designada antes de obtener la residencia permanente. Esta medida solo será aplicada en Ottawa y regularizará el estatus de refugio de Los Ángeles Guardianes. Y en Manitoba hay una larga espera por pruebas, mientras en Brandon están preocupados por el resurgimiento del COVID. Las autoridades de Manitoba reportaron 64 casos de coronavirus en la ciudad de Brandon. El doctor Brent Routine, director de salud pública de la provincia, dijo que hasta el lunes por la mañana el grupo había crecido a 64 casos en Brandon y que otros 22 casos en zonas cercanas a la ciudad. Con el reciente aumento de los casos, muchas personas están acudiendo a hacerse la prueba, lo que ha generado caos y multitudinarias filas en los centros médicos. Un médico muere en Edmonton. Lamentablemente debemos registrar la noticia de la muerte del Dr. Walter Reynolds, un médico que fue asesinado el lunes después de ser atacado por un paciente dentro de una clínica en Red Deer, una ciudad ubicada en la mitad de camino entre Calgary y Edmonton en Alberta. El atacante, identificado como Dan Mabure, de 54 años, ha sido acusado de asesinato en primer grado, agresión con un arma y agresión a un oficial de policía, y ha sido puesto en prisión preventiva, y la semana entrante deberá comparecer ante la corte por los delitos que se le acusan. El comandante del destacamento de la RCMP de Red Deer, Gerald Robmier, dijo en conferencia de prensa que este no fue un ataque aleatorio, fue dirigido. Afirmó que la víctima y el atacante se conocían por relación entre médico-paciente y que los motivos del ataque eran de conocimiento de la policía, sin querer revelar mayores detalles, aduciendo la relación privada entre las partes. Incendio forestal provoca evacuación de la comunidad de Red Lake, Ontario. Un voraz incendio forestal en Red Lake, Ontario, cercano a la frontera con la provincia de Manitoba, fue reportado desde inicios de la semana, obligando a los residentes de esta población a ser evacuados por la cercanía de las llamas. Debido a la conflagración, el Ministerio de Recursos Naturales y Bosques ha emitido una orden que restringe el acceso al pueblo por parte de las personas ajenas al personal de rescate, ya que las llamas se encuentran a menos de 3 kilómetros del pueblo y siguen avanzando. Fred Mota, alcalde de Red Lake, anunció que se han evacuado aproximadamente 4,000 personas y que aún quedan unas 200 en el centro poblado quienes se niegan a irse de su lugar de residencia. En las próximas horas se esperan tormentas eléctricas en la zona, lo que puede ser positivo por la cantidad de agua que caerá sobre las llamas, pero se deben monitorear constantemente los puntos calientes debido a la probabilidad de rayos que puedan reavivar la conflagración, además de los vientos que podrían llegar a alcanzar hasta los 100 kilómetros por hora. Y en noticias internacionales, ingeniera colombiana Diana Trujillo es una de las integrantes de la nueva misión a Marte, Perseverance. La ingeniera colombiana Diana Trujillo es una de las integrantes de la nueva misión al planeta Marte. A sus 36 años, dirige el equipo encargado de velar del brazo del rover que partió el 30 de julio del complejo Caño Cañaveral y sus 2 instrumentos claves para que la recolección de las muestras en Marte funcionen a la perfección. La ingeniera colombiana, quien a punta de esfuerzos y trabajo constante logró abrirse camino en los Estados Unidos, ha sido una inspiración para muchos hispanos que buscan vivir el sueño americano. Rusia registra la primera vacuna contra el COVID-19. El gobierno ruso anunció el pasado martes que había registrado la primera vacuna del mundo contra el COVID-19. En medio de una enorme polémica, las principales autoridades sanitarias a nivel global manifestaron su incredulidad y tienen sus reservas sobre la efectividad y seguridad del producto por no haber cumplido con los protocolos y ensayos clínicos necesarios para probar qué tan efectiva es esa vacuna y que no tendrá efectos adversos en la población que se pretende inmunizar. Hay 3 fases de prueba para determinar la efectividad e inmunidad de la vacuna, pero varios medios de comunicación del mundo aseguran que la vacuna desarrollada por el Instituto Gamaleya de Moscú fue registrada antes de comenzar la fase 3. La polémica por la primera vacuna registrada por Rusia sigue creciendo mientras varios laboratorios del mundo aceleran la marcha.
Tiroteo cerca a la Casa Blanca en los Estados Unidos. El martes pasado, mientras el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ofrecía una rueda de prensa a diferentes medios de comunicación en la Casa Blanca, debió interrumpir brevemente y ser evacuado por parte del personal del servicio secreto a causa de un tiroteo que se presentó en las inmediaciones de la Casa de Gobierno. Hubo un tiroteo afuera de la Casa Blanca y parece estar muy bien y bajo control. Me gustaría agradecer al servicio secreto por hacer su trabajo siempre rápido y muy efectivo, dijo Trump al regresar al recinto en el que todos los periodistas le esperaban. Un hombre de 51 años se acercó a un oficial del servicio secreto en 17th Street Northwest y Pennsylvania Avenue Northwest, cerca de la Casa Blanca, y le dijo al oficial que tenía un arma. Luego hizo un movimiento como si se sacara el arma de la ropa y se agachó en posición de apuntar al oficial, quien reaccionó descargando su arma contra la humanidad del presunto atacante. Posteriormente, la policía anunció que el hombre herido se encontraba desarmado y que ninguna persona, bajo la protección del servicio secreto, se encontró en peligro en ningún momento. Una mujer podría ser la vicepresidenta de los Estados Unidos. La ex senadora Kamala Harris fue elegida como fórmula vicepresidencial del candidato demócrata a la presidencia de los Estados Unidos, Joseph Biden. Es la primera mujer negra y de ascendencia india y jamaiquina, la cuarta mujer en la historia de los Estados Unidos en acercarse a la presidencia del país con un boleto a la vicepresidencia. Fue fiscal general de California y fiscal del distrito de San Francisco, senadora junior por el Partido Demócrata, y en 2019 anunció oficialmente su campaña para postularse a la nominación demócrata a la presidencia de los Estados Unidos en las elecciones presidenciales de 2020, pero la falta de recursos la obligó a retirarse. Por ser una gran contrincante, Biden la prefiere de su lado y decide unirse con ella para ganarse la presidencia del país. Kamala Harris es una abogada y una política que está lista para demostrar sus ideas y sus mejores atributos en los próximos debates por la presidencia del país más poderoso del mundo. Y en noticias internacionales, protestas en el Líbano. Los más de 2.700 kilos de nitrato de amonio no fue lo único que estalló en el Líbano durante los últimos días. Al parecer, esta explosión hizo estallar también la indignación del pueblo libanés, que salió a las calles masivamente a protestar hasta cobrar la cabeza del primer ministro de ese país, Hassan Diab. Posterior a la explosión que acabó con la vida de al menos 165 personas, el gobierno libanés cayó y las protestas no se detienen. Los ministerios de Relaciones Exteriores, Medio Ambiente y Economía fueron tomados por los manifestantes que exigen la caída de todo el gobierno, no solo de su primer ministro. En medio de gases lacrimógenos y balas de goma, la policía intentó durante varios días apaciguar la enardecida turba de manifestantes que no se conforman con la caída de Diab, quien anunció elecciones anticipadas y permanecer en el poder 2 meses más, mientras los partidos políticos se ponen de acuerdo para fijar a los aspirantes a sucederlo en el cargo dentro de la frágil democracia que agobia a la población. El pasado jueves, la administración estadounidense dio a conocer el histórico acuerdo de paz y normalización entre Israel y los Emiratos Árabes Unidos. Se trata de un paso relevante, pues hasta ahora Israel no tenía relaciones diplomáticas con ningún país del Golfo, debido principalmente al apoyo de esos países a la causa palestina. Ya regresamos. Connecting with each other is so important, especially now. So thank you to the more than 50,000 dedicated Bell employees for ensuring continuity in call centers, for finding ways to keep reporting the news from a safe distance, for helping healthcare workers stay connected. Thank you for the millions of connections happening on our network right now. Thank you for keeping Canada connected. Somos una productora audiovisual, líder en la realización de comerciales y spots publicitarios para redes sociales. Contáctanos ya y expande tu negocio. Total Marketing. Incrementa el tráfico de tus redes sociales y consigue más seguidores con una estrategia personalizada para elevar el impacto de tu marca y llegar a más clientes. Contáctanos ya, más 54 911 6928 5675. Total Marketing.
efectividad en redes sociales. Síguenos y disfruta de un completo resumen de noticias de Canadá y el mundo en español, solo por Nord TV. Hola amigos, mi nombre es Cristian Santamaría, representante de Direct Nissan. Direct Nissan tiene el mejor servicio al cliente en todo el área de Toronto. Quiero invitarlos a nuestro dealership para que ustedes sean parte de esta experiencia. Ya lo saben, comuníquense conmigo al número que aparece en pantalla y síganme en mis redes sociales. En Nord TV News hablemos sobre Canadá. Hay que decir que Canadá es el segundo país más grande del mundo y tiene 13 entidades federales, 10 provincias y 3 territorios. Las provincias son British Columbia y su capital Victoria, Alberta con su capital Edmonton, sigue Saskatchewan y su capital es Regina. Después está Manitoba, su capital es Winnipeg, Ontario, cuya capital es Toronto, y la provincia francófona, Quebec, cuya capital no es Montreal como todos habríamos creído, su capital es Quebec City. Y después vienen las llamadas provincias atlánticas, New Brunswick, cuya capital es Fredericton, la isla del Príncipe Eduardo, cuya capital es Charlottetown, Newfoundland and Labrador, cuya capital es San Juan de Terranova, y finalmente Nueva Escocia, con Halifax como capital. Pero que no se nos olviden los 3 territorios que tiene al norte Canadá. Nunavut, cuya capital es Iqaluit, los territorios del noroeste con la capital Yellowknife y finalmente los vecinos de Alaska, el territorio de El Yukon, cuya capital es Whitehorse. Estas son las 13 entidades federales que tiene Canadá. Mozilla Firefox despide a 250 empleados, incluidos algunos de Canadá. La compañía de navegación web gratuita Firefox y un número creciente de productos de privacidad en Internet está eliminando a unas 250 personas de su fuerza laboral global, incluida Canadá. El cofundador y director ejecutivo de la corporación Mozilla, Mitchell Baker, anunció que cesaría sus operaciones en Taipei, Taiwán, y comenzaría a notificar a los empleados afectados en otros países. Se desconoce el número exacto de los recortes a las oficinas individuales de Mozilla, que incluyen ubicaciones en Toronto y Vancouver. El segmento de software avanzado del BBVA ha lanzado una aplicación móvil disponible para España y para México, que permite a los usuarios conocer la afluencia de personas en lugares como supermercados, parques, restaurantes, entre otros, de forma que puedan evitar las horas más concurridas en un momento en que la distancia social es tan importante. Twitter extiende a todos sus usuarios la opción de elegir quién puede responder a sus mensajes. A partir de ahora, todos los usuarios podrán usar estas configuraciones para que las respuestas no deseadas no interfieran en las conversaciones significativas. Los deportes en Nord TV News. Los Toronto Raptors enfrentarán a los Nets de Brooklyn en la primera ronda de los playoffs de la Conferencia Este de la NBA. El equipo de Toronto tiene el favoritismo, ya que viene haciendo una gran campaña. Barcelona de Lionel Messi sufrió una derrota histórica al caer 8-2 ante el Bayern Múnich en Lisboa en los cuartos de final de la Champions League, en un duelo del partido único sin público debido a la pandemia del coronavirus. Ahora, el Bayern Múnich espera al ganador del duelo entre el Manchester City y el Lyon. Y en Canadá muere Salome Bay, la primera dama del blues de este país. La galardonada cantautora canadiense Salome Bay, conocida cariñosamente como la primera dama del blues de Canadá, falleció en Toronto a los 86 años.
Bay, nominada al Grammy, fue intérprete multidisciplinaria y miembro honorario de la Orden de Canadá, que alcanzó un estatus legendario durante su vida, debido a sus contribuciones tanto en la música como en el teatro. Antonio Banderas anunció que es positivo de COVID-19. El actor español publicó en redes sociales que padece la enfermedad. La publicación la hizo el mismo día de su cumpleaños número 60. El anterior resumen de noticias llegó a ustedes con el patrocinio de Mono, producciones audiovisuales. Las últimas noticias en español de Canadá y el mundo. Síguenos en YouTube y Facebook.